¿Cómo les va? Muy buenos días. En la historia se indica en muchas oportunidades que se atraviesa un tiempo que es el siguiente, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Estamos transitando ese especial momento, me parece, porque hoy se cumple un mes de las elecciones del 26 de octubre. Bueno, a partir de ese momento cambió todo, básicamente en este Congreso lo que era una gran ofensiva de la oposición sobre el oficialismo, la situación se ha modificado radicalmente y por tiempos el gobierno está esperando el comienzo de extraordinarias para avanzar con un paquete conformado por el presupuesto 2026, con nueva discusión, por la reforma impositiva, por la reforma laboral, por el nuevo Código Penal. Así que hay un montón de cuestiones, pero estamos en ese interregno, ha pasado un mes, todavía quedan varios días entre lo que era el mundo viejo y el nuevo, que se imagina uno comenzará a parirse a partir de las extraordinarias el 10 de diciembre. Así que bueno, tratando de entender en qué estamos, ella, Daniela Romero, ¿cómo le va Romero que dice buen día? Muy buen día, Pato. Me gustó cómo hiciste la comparación. Sí, es medio parecido, es como es un purgatorio, ¿no? Como Sí, un sí, limbo sí. entre una cámara y otra. Vemos que esta semana en diputados se agendaron un montón de comisiones justamente por eso, ¿no? Como para, de alguna forma, llenar ese Sí, vacío que claro. dejó la imposibilidad de avanzar en una última sesión. Hay que ver y atentos a qué va a pasar en el Senado, ¿no? Hoy va a ser un día decisivo en ese sentido. Pero bueno, ya están las juras a la vuelta de la esquina, así que el gobierno está de alguna forma terminando de cerrar lo que falta ya para prepararse y llegar a extraordinarias con una base más sólida, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando hoy, Pato, de las reuniones que estuvieron habiendo durante las últimas horas y que continúan hoy en pos de justamente sellar la letra chica de las reformas que van a venir en las sesiones extraordinarias y terminar de sellar también las alianzas que va un poco de la mano, pero son dos discusiones distintas, ¿no? Romero, ayer te pregunté un poco fuera de contexto si seguía Bornoroni, vos dijiste qué pregunta, pero vos No, dijiste que sí. no. No, pero no, y te digo una cosa, ¿a cuento de qué me pregunta? No, porque yo suponía que no iba a haber cambios. No, esto sí te digo, porque ayer hablé con Agustín Rossi, también esto resulta como muy previsible, y le pregunté casi una obviedad, pero me dice, todo está dado para que continúe Germán Martínez, ha sido un muy buen presidente de bloque, lo tenemos que resolver justamente en los próximos días. Sí. Es el dato, ¿no? Sí. Sí, son todas cosas que también te terminan mostrando un poco el liderazgo, ¿no? Lo que sí, Germán Martínez fue un presidente de bloque que supo de alguna forma contener un peronismo de 99 Mucho trabajo miembros de psicólogo. bastante alborotado. No fue menor ese trabajo para mantener la unidad. Hay que ver si eso lo puede continuar. De cara al año que viene, ¿no? Sabemos desde público conocimiento las amenazas de rompimiento de bloque y Sí. demás cuestiones, ¿no? Y no, y en Sí, el vínculo Martínez y Rossi se da una circunstancia bastante particular. En los años, los muchos años que Rossi fue presidente del bloque, años de Néstor Kirchner y de Cristina, su principal asesor era Germán Martínez, justamente. Así que bueno, ahora sigue Germán Martínez como presidente del bloque y Agustín Rossi ahí sentado integrando el espacio, un espacio que habrá que ver si se logra mantener unido, ¿no? Las mismas expectativas y dudas estaban en el 2023 y el peronismo con algún susto, pero logró sostener sí. esa unidad. Habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? Sí, en el caso de lo relacionado a la libertad avanza, también yo creo que hay algo a tener en cuenta que es qué figuras de peso entrarían que podrían correr el Claro, liderazgo de de Bornoroni. Bornoroni, ¿no? Como por ejemplo en el Senado sí pasó con Patricia Bullrich, obviamente al llegar Patricia Bullrich a la Cámara Alta Estaba va. más afianzado Bornoroni y Catauche también, me parece. Por Claro. supuesto. Sí, Atauche, a ver, Bornoroni es un alfil de los Menem, es un exacta. alfil de Karina, pero en cambio Atauche era No, un nexo con la Casa Rosada, un poco más totalmente. debilitado en ese sentido. Pero además, la figura de Patricia Bullrich no tiene Sí, claro. comparación. Claramente va a ser ella la jefe de bloque. Ahora, en diputados lo que barajan es cuál va a ser el rol de Luis Petri en ese sentido, que es una figura claramente Un importante que Petri va a al que le llegar. interesa mostrarse porque quiere ser gobernador, además. Exactamente.
Sí. Bueno, el tema de defensa va a ser un tema, pero bueno, es un parlamentario también con mucho oficio, Petri, ¿eh? Yo Sí. me lo recuerdo acá los últimos 2 años de Massa acá en la Cámara, era un hombre con mucha presencia, Sí, mucha presencia. pero bueno, Sí, hay que ver qué rol sí, termina claro, teniendo Petri, que es una de las pocas figuras quizás de claro, diputados que es fuerte, ¿no? Que sí. ingresa en este recambio legislativo. Bueno, ahí está, ella es Daniela Romero, estamos en orden del día, la hora exactamente 11:19, títulos, por favor, a ver. Se reunió la Comisión de Asuntos Municipales, intendentes abordaron el régimen tributario de los municipios y discutieron la modificación del IVA. Comisión de Prevención de Adicciones, psiquiatras y especialistas debatieron sobre el cannabis medicinal. Lo planteaba ayer María Caferata, se reunió la Comisión de Comercio, debate sobre el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos. Bueno, Romero, ¿por dónde empezamos? Soy todo oídos. A ver. Bueno, para hacer una Sí, breve introducción de lo que vamos a hablar hoy, después del bloque, yo dale, lo que quiero poner poné. en ojo central es en dos cuestiones, Pato. Uno, por supuesto, que la reunión que se va a dar ahora en unos Sí, minutos, que es la reunión del Consejo de Mayo, que va a ser la última reunión antes del recambio legislativo. Es muy probable que sea una de las últimas reuniones, considerando que son reuniones mensuales y que ya el mes que viene, el 15, se presenta el informe donde sí, elevan los proyectos, ¿no?, que están trabajando. La reunión del Consejo de Mayo hoy tiene como antesala también reuniones técnicas que se estuvieron sí. dando durante este mes dentro de la Casa Rosada entre funcionarios de economía para terminar de pulir la letra chica de estas reformas que se van a venir. Así que vamos a repasar también Ahora, eso por un perdóname. lado. Sí, una Sí. cuestión. Por supuesto que se hablaron de otros temas, pero el tema más hablado fue reforma laboral. Pregunto esto porque digo, uno veía mucha participación de Gerardo Martínez, titular de UOCRA, integrante del Consejo de Mayo, Sí. un hombre de mucho peso en la CGT. ¿Tuvo más preeminencia el tema reforma laboral que otros o no tanto? Yo creo que Ah, laboral sí es una de las prioridades junto con tributaria, porque son esas dos y reformas sí, que son como la esencia, sí, digamos, de esta primera ronda del Consejo de Mayo, ¿no? Pero el laboral, puntualmente sí, sí, yo creo que sí voy a ponerla en la balanza, porque es una cuestión que trabaja muy en conjunto con el Consejo de Mayo. La reforma tributaria también, pero es más de economía, ¿no? sí, Es algo más de Luis Caputo, sí, pero por supuesto que también forma parte de ese trabajo conjunto. También hubo muchas incorporaciones como invitados, por ejemplo, del secretario de Trabajo, Julio sí. Cordero, en estas reuniones que fueron mensuales. Lo cierto es que el borrador va corriendo, digamos, más allá de la reunión del Consejo, e incluso entre empresarios. Pero bueno, la idea es que la reunión de hoy sea bastante contundente, que sea decisiva, más que nada porque hubo mucho corriendo con respecto de los borradores de la reforma laboral, y eso generó muchísimo ruido. Entonces, empezar a tener ya determinadas cuáles van a ser las condiciones que va a conllevar esta modernización, como le dice el gobierno, va a ser importante de cara a Sí. que tenemos ya 2 semanas y se termina el countdown, ¿no? Ahora, otro tema puntual, el Senado y el rol de Patricia Bullrich. De esto también vamos a hablar después del corte, Pato, Sí, porque Patricia ya empezó a tener reuniones con senadores opositores. Vimos que ella venía teniendo reuniones con sus pares de la sí, Libertad Avanza. Bueno, ayer inauguró por primera vez una reunión, un encuentro bastante cerrado igual, ¿no?, sí. con varios integrantes de la Unión Cívica Radical. Es una maniobra clave, Y teniendo en sí. cuenta que las primeras dos batallas que va a tener que enfrentar Patricia Bullrich en el Senado son antes de asumir, que son mañana y el viernes, ¿no? Por la posible sesión por el DNU y, por supuesto, también por la impugnación de Lorena Villaverde en la jura de los senadores electos. Estamos, volvemos en un ratito. A mí de reforma laboral me preocupa particularmente ver qué va a decir la nueva legislación en el tema de lo que es el gran cambio tecnológico entre las anteriores reformas y que son los trabajadores de aplicaciones. La verdad que han crecido vertiginosamente en la Argentina
Y 2 números antes del corte. Ayer buscaba en inteligencia artificial, hay en China 200 millones de trabajadores de aplicaciones. Entre los que te reparten comida, los que te reparten, manejan auto, 200 millones. Y en Estados Unidos hay más de 25 millones. Y con situaciones laborales bastante parecidas. Así que me parece que es uno de los temas en lo que se viene del debate, uno de los temas más importantes. La pausa, esto es Orden del Día y ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Bueno, estamos en orden del día, estamos con Daniela Romero, después estamos con el señor Solá Berrieta, pero antes, Daniela, vos decías que hoy hay reunión del Consejo de Mayo. Estaba mirando algunos títulos que tienen que ver con lo que vos planteabas, indicando que la CGT de manera comprensible endurece su posición y dice, che, discutamos reforma laboral y no podemos discutir reforma laboral si no discutimos también modelo o proyecto económico, algo que la verdad no ha estado hasta aquí en la agenda, pero que es cierto que no pueden estar escindidos. Pero bueno. Sí, a ver, también es una posición de, que esto lo dijo Gerardo Martínez Zenón con Infobae, tengo entendido. Es una posición que también te marca la decisión de la CGT de nosotros no vamos a ceder con que avancen con una reforma laboral abanderándose de que tiene acuerdo con la CGT, ¿no? Acuerdo con los gremios, si no tenemos una reunión nosotros, ¿no? Lo que pide la CGT es una reunión que esté a cargo de los interlocutores del gobierno. Estamos hablando, por supuesto, del ministro del Interior, de Diego Santilli, también de las espadas de Karina, de Martín y de Lule. Menem, ¿para qué? Para justamente tener esa convocatoria mano a mano, ¿no?, con la CGT, algo que en el gobierno ya hace unas semanas vienen anticipando que no descartan hacerlo antes de la presentación de la reforma laboral. Vos es que vos diste un dato que la verdad no está muy sobre la mesa, pero que es clave. Vos dijiste Martín y Lule Menem. Sí. Y la verdad que son dos nombres muy significativos, porque en los 10 años de gobierno de Carlos Saúl Menem, la verdad, hubo profundas reformas laborales, pero con una característica, con un diálogo siempre muy intenso con la conducción de la CGT. Uno de los nombres era Daer. Es cierto que al final de la gestión de Menem hubo mucho choque con lo que era el naciente moyanismo. Yo no sé cuál es la posición ahora del gobierno, pero Menem en aquel momento, hombre del peronismo, decía yo, hago mucho cambio, pero con la CGT no me peleo. No sé ahora. Esa es la idea del gobierno, justamente por eso es que están evaluando convocar a la CGT. Ahora, yo siempre digo, hay que ver
qué tan ambiciosa va a ser la reforma laboral del gobierno a la hora de presentarse en relación a lo que finalmente ellos creen que va a terminar negociándose y surgiendo y resultando a partir de esa reforma laboral. Nosotros, me acuerdo que en su momento, hace un par de semanas atrás, Alejandro Cacase, que es el secretario del Ministerio de Desregulación, fue muy, estuvo hablando acá en Diputados TV y fue muy tajante con respecto de las cuotas solidarias que no son solidarias, ¿no? Así que eso es un tema que, por ejemplo, el gobierno, La Libertad Avanza puntualmente, no apoyó durante todo este año cuando la UCR lo quiso impulsar. Pero lo que siempre dicen es, bueno, una cosa es que lo impulse la UCR, otra cosa es que lo impulsemos nosotros. Hay que ver cómo se termina negociando con la CGT, cómo se termina llegando a un acuerdo. El reclamo de Martínez hoy tenía que ver con la situación de... más que nada en el marco de la apertura comercial, ¿no? De la apertura de mercados. Ese es el punto donde no de está solo, hay Martínez. mucho empresario que lo acompaña. Exactamente. Entonces hay que ver, yo creo que interpreto que lo que la CGT está pidiendo tajantemente para llegar a un acuerdo por la reforma laboral es una reunión conjunta explícita, una convocatoria del gobierno a la CGT. Exactamente. A ver, placas, por favor. Vamos a ir entonces a este tema más en detalle. Hoy a las 11:30, ahora tiene que estar empezando ya la última reunión del Consejo de Mayo, que es esta mesa de trabajo que organizó el presidente Javier Milei cuando se firma el Pacto de Mayo, que fue en julio del 2024, para poder llevar adelante esos 10 puntos del pacto, dentro de los cuales se encuentran la modernización laboral, una reforma tributaria, reforma de la coparticipación y obviamente compromisos, casi te diría ideológicos, ¿no? Con respecto de la libertad y el respeto de la propiedad privada y cuestiones que tienen que ver con el modelo político y económico que tiene el gobierno de Javier Milei, ¿no? En ese sentido, ese acuerdo que fueron con muchos gobernadores terminaron resultando de esta mesa que viene trabajando mensualmente hace poco, porque no es que empezó a funcionar apenas se firmó el Pacto de Mayo, ¿no? Recordemos que la mesa del Consejo de Mayo comenzó creo que mitad de año más o menos, cuando empezó a reunirse por primera vez. Hoy va a ser esta reunión en la que esperan llegar como acercarse a una posición ahora, final. Más o menos, por horario. Acercarse a una posición final, Pato, porque el recambio es ahora en unas semanas y recordemos que el informe final, vamos a ir a la segunda placa, el informe final que eleva la mesa del Consejo de Mayo se presenta el 15 de diciembre, esa es la fecha que determinaron, ¿no? Es decir, puede haber otra reunión más para terminar de pulir el informe, pero la idea es que ya está en el tramo final, ¿no? Esta Ahora, mesa te digo de una trabajo. cosa, para Gerardo Martínez, es una mesa complicada, está solo con su alma, ¿eh? No es que se puede respaldar en otro. Claro, vos mirás los que lo acompañan, ¿no? Adorni, Ritorno, Lozada, Cornejo, Sturzenegger y Rapalini. No es que dice, claro, che, tengo algún ministro que me hace la pata, tengo algún gobernador peronista, solito con su alma para las discusiones, pero bueno. Bueno, a ver, también la CGT tiene su propia interna. Sí, claro. La delegación de Martínez como representante de los gremios fue de alguna forma justamente una idea atinada con respecto a la relación que tiene él con el gobierno, ¿no? De esta mesa de trabajo, nombraste a todos los que forman parte, también se suman estas reuniones técnicas que hubo este mes de noviembre, ¿no? Que empezaron a ver este mes de noviembre. ¿Quiénes conforman esa mesa técnica? Lo estamos viendo en placa. A ver. Son funcionarios de Economía y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Esto es en el despacho de Santiago Caputo, ¿no? En el Salón Martín Fierro. Son reuniones semanales con Juan Paso, que es el titular de la ARCA, con el ministro de Economía, con Luis Caputo, también con Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Ayer también estuvo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. ¿Y está Caputo ahí? Está Caputo ahí. Entonces, estas reuniones Le encontramos técnicas... un rol a Caputo. Sí. Estas reuniones técnicas, de alguna forma, son como una antesala de esta reunión. Ayer se reunieron por la tarde en Casa Rosada
para justamente terminar de pulir los detalles de la reforma que tiene que ver con la modernización laboral y la reforma tributaria, que son como los dos pilares del Consejo de Mayo de cara a esta primera etapa, ¿no? Este segundo tramo de gestión que quiere impulsar estas reformas. Por supuesto que también está la ley de glaciares, el presupuesto 2026, el proyecto de inocencia fiscal. Hay otras reformas que también están en carpeta para estas sesiones extraordinarias, pero el Consejo de Mayo puntualmente tiene estas dos tareas puntuales que para el 15 de diciembre tendría que tener terminadas. No hagamos la gran Alberto Fernández, que mandaban 20 y después se trataba casi hay ninguno. que ver cómo. Pero bueno, sí. yo te digo la verdad, si hay presupuesto en extraordinaria, reforma laboral y reforma impositiva, no, bueno, para. Todo el hay resto que pensar, complicado, hay que pensar en temas fechas, ¿no? También. Porque si estas reformas se dan a conocer el 15 de diciembre, claramente no van a empezar a tratarse durante diciembre. Claro. No va a haber mucho margen para eso. Aparte, recordemos, Pato, que durante el mes de diciembre, cuando llamen extraordinarias, va a haber mucho tiempo, no perdido porque no es perdido, pero va a llevar mucho tiempo conformar las comisiones también. No, claro. No es que se reorganiza el Congreso un día para otro. Entonces, todo va a llevar tiempo, el presupuesto es la prioridad. Perdóname, yo no me acuerdo si era o con Massa presidente de diputados o era ya la gestión de Martín Menem, pero hubo años en que las comisiones terminaron formando en abril o mayo. Sí. Pero bueno, entonces, sabemos que el presupuesto es la principal prioridad en la Cámara de Diputados. Van a intentar que modernización laboral empiece por el Senado. Hay que ver cómo se da esto en el mes de febrero o fines de enero, cuando seguramente vayan a extender el llamado extraordinarias, que todavía no se convocó, quiero decir, no vimos ningún decreto. Pero eventualmente, si se extiende, seguramente se extienda para esas fechas. ¿Qué va a pasar en el Senado si se le junta presupuesto con modernización laboral, ¿no? Yo quería ver cómo se termina organizando eso. Pero bueno, en diputados sabemos que el presupuesto 2026 e inocencia fiscal, y no sé si ley de glaciares también, va a ser como la prioridad, mientras que en el Senado van a empezar con la modernización laboral y el nuevo Código Penal. Me olvidé de mencionarlo también. Sí, que particular interés de Patricia Bullrich, claramente, ¿no? Cabe destacar que hoy también hubo una reunión de gabinete, más temprano, a las 9:30. En esa reunión de gabinete también primero, clave destacar la figura de Adorni en esto, ¿no? Porque Adorni va a presidir la reunión de Consejo de Mayo hoy, como jefe de gabinete. Y también presidió la reunión de gabinete hoy a la mañana, pese a que estaba el presidente Javier Milei, porque le quiere dar a Adorni como este rol de liderazgo, de coordinador entre carteras, que es como un poco la idea de su designación. ¿Y además vocero o eso? Es medio un gris eso, porque no hay un vocero nuevo. Y la idea del gobierno siempre fue que Adorni se mantenga en el Ejecutivo, cualquiera sea su rol. Como jefe de gabinete era la idea de Karina. Para que justamente pueda mantenerse como símbolo de la vocería, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la novedad de hoy, Pato, es que en la reunión de gabinete estuvo también presente Alejandra Monteoliva, que es la sucesora o futura sucesora de Patricia Bullrich, y Carlos Presti, que es el militar que va a tomar la silla en defensa en el lugar de Luis Petri, ¿no? Así que fue también una presentación en ese sentido. Y Patricia Bullrich ya está con un pie afuera del Ejecutivo, no de los dos, porque sigue todavía orquestando actividades en el Ministerio de Seguridad como tal. De hecho, ayer presentó la Agencia Nacional de Migraciones, ¿no? Una batalla de ella, porque recordemos que en la reestructuración del organigrama estatal, hace poco Migraciones pasó a formar parte de la cartera de seguridad. Eso fue un pedido de Patricia Bullrich. Ayer inauguró la Agencia Nacional de Migraciones, pero después de eso se fue al Senado. Y se fue a reunir con 4 senadores del radicalismo que son clave, más que nada teniendo en cuenta el contexto de lo que hablábamos ayer con María, Pato, que es la intención del peronismo de ir a una sesión mañana jueves para poder darle sanción a la ley que modifica el régimen de decretos de necesidad y urgencia, que volvió al Senado después de que diputados, los aliados, le dieron un aire al gobierno con el rechazo del artículo 3. Y también, ojo, con el posible acuerdo, o el intento, mejor dicho, de acuerdo del peronismo con los radicales para nombrar a los miembros de la AGN. En el medio de una desorientación
iba a decir absoluta, pero es absoluta, del radicalismo en materia de conducción. 100%. ¿no? La verdad, 100%. claro, vos no sabés si va a ser Valdés, quién va a ser. La verdad que no saben, Cornejo. no saben además cuál es asumir para qué, cuál es la estrategia. Para quedar pegados al gobierno, Sí. para ensayar algún tipo de acuerdo con el peronismo que yo no veo. Pero bueno, en el marco de esta desorientación es el mejor momento para que avance Patricia Bullrich, 100%. obviamente. Y ayer Sí. esta reunión se dio a la tarde, creo que fue a las 15, si no me equivoco. Estuvieron Eduardo Vichy, que es el jefe de bloque, y Eduardo Vichy es una figura clave en esta reunión, porque últimamente oficia como opositor, él es de Sí, Corrientes. sí. Él en su momento fue Muy súper cercano, aliado. claro. Este año no, este año súper opositor con el gobierno, y es más, fue el que en la reunión de comisión por la reforma de los DNU, la última, Esto tiene que ver con la ruptura de Valdés con el gobierno. por además, supuesto. claro. Él fue muy claro, fue vocero de esta interpretación de que el Poder Ejecutivo no puede vetar la ley de DNU porque Claro. es parte de una reglamentación del Poder Legislativo sobre el funcionamiento de la Cámara, de las cámaras. Entonces, como que el gobierno no tiene la facultad de vetar esta ley, ¿no? Que quieren llevar adelante. Vichy es clave para poder llevar adelante la sesión, porque recordemos que el peronismo está en un momento en donde no tiene asegurada su bancada. Digo lo presente. mismo que le decía yo a María Caferata y enseguida estamos con Solabarrieta. Respecto acá es el radicalismo respecto al PRO. No veo que haya espacio en el radicalismo como antes en el PRO para decir, che, somos independientes y no jugamos cerca del gobierno. No los veo a los radicales diciendo, nos acercamos al peronismo. Yo no los veo, a lo mejor me equivoco, pero bueno. Bueno, hay que ver si la tercera Sí. es la vencida para Mayans, porque Sí. no consiguió ir a Claro, sesión exactamente. las primeras dos No veces los que veo. intentó. Pero bueno, me estuvo Eduardo Vichy, Maximiliano Abad, un hombre Sí. cercano del radicalismo al gobierno, aunque Claro. un poco resbaladizo, pero dentro de todo cercano. De hecho, estuvo muy cerca de cerrar negociaciones Sí. en lo que fue los acuerdos electorales este año. Mariana Jury, mendocina, y también Daniel Kroneberger, otro opositor. Sí. Así que, a ver, opositores que son accesibles, ¿no? Para el gobierno y que de alguna forma buscan volver a seducir o volver a tener acercamientos Media para camiseta poder... violeta ya. Claro. Bueno, ¿Y qué dale, es sí. importante de esto? Recordemos que, bueno, mañana, va a tener también una reunión con el Frente Pro, que es clave el Frente Pro en el Senado, porque el Frente Pro en el Senado no es tan cercano como es acá, por ejemplo, Cristian Ritondo con el No, no, gobierno, ¿no? Ahí el que tenés cercanísimos, Luis Juez, Juez. pero que, bueno, está más teñido de... Hoy Sí. está más teñido de violeta. Que él te dice, no soy pro, soy un dirigente cordobés con partido propio cercano al PRO, te dice. Bueno, pero él por en la eso. alianza Sí, electoral, sí. su partido formó parte de la alianza electoral con la Libertad Avanza, pese a que Sí. estuvo todo el año votando en contra del gobierno, y ahora es uno de los que ayuda o lidera, digamos, la estrategia de conseguir una mayoría para el gobierno en el Senado, junto con Patricia Bullrich. Va a tener una reunión con el PRO el jueves. Y se acerca este momento que es el momento decisivo del gobierno, que va a tener como su prueba de fuego, que es el viernes con la Sí. jura, a ver si los senadores que van a mantener su cargo a partir del recambio legislativo, es decir, ni los que ingresan ni los que entran pueden votar, los que se quedan, esos son los que van a votar los pliegos, los títulos de los senadores electos, teniendo a Villaverde Sí. como una de la Que va a impugnada ser del peronismo, senadora. ¿no? Sí. Yo creo que va a tener, Sí. el gobierno está confiado en que Sí. va a tener la mayoría, Pato. Sí, Sí. claramente sí, y más que nada con ayuda de los gobernadores, ¿no? Ahí estamos, Daniela Romero. Y me queda la última parte importante con el señor Solabarrieta. Solabarrieta, municipios. ¿Qué pasa, señor? Lo escuchamos. Bueno, después de lo que la semana pasada fue una entrevista inclusive que hemos tenido aquí con el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, aquí en Diputados, hablamos del diputado Juan Bruje, del bloque Encuentro Federal, bloque más conocido como el bloque de Miguel Ángel Pichetto, y que ayer tuvo esta segunda reunión con invitados referentes del COFEIN, este Consejo Federal de Intendentes en la República Argentina. La vemos, por ejemplo, a la diputada mandato cumplido, Roxana Chala, actual intendenta de San Miguel de Tucumán. Otra presencia ayer de renombre como la de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Ferraresi, el intendente de Avellaneda, también estuvo Julio Alac, el intendente de La Plata. Muchas presencias de los intendentes que ayer se hicieron presentes por segunda vez
en diputados este año, en lo que es, Pato, un poco el reclamo general que están teniendo las provincias y que lógicamente esto desemboca en los municipios. Si no hay un monto, que es el que requieren los municipios para hacer diferentes obras de infraestructura, sean rutas, sean escuelas, sean hospitales, lo que sea, o salas de emergencia que son muchas veces muy necesarias para los municipios, bueno, hay una gran queja. Pero al mismo tiempo, la cuestión pasa por la situación del IVA, este impuesto que el propio Juan Bruje aquí se ha encargado de explicarlo muy bien en referencia a que no genera el mismo crédito que sí para, por ejemplo, una empresa, el hecho de la devolución del IVA y la posibilidad de con eso tener un crédito para pagar otras cargas sociales. Bueno, a los municipios no les sucede, el municipio paga este impuesto y no recibe nada a cambio, no tiene ningún crédito a su favor. A medida de que fueron pasando los meses, se fueron generando diferentes, lógicamente, cuestiones y cuestionamientos para con el gobierno nacional. Y en este caso vamos a hacer un repaso de lo que fue la segunda reunión ayer de la Comisión de Asuntos Municipales con la recepción de los integrantes del COFEIN. Una de las diputadas que tomó la palabra ayer y que explicó un poco la situación de lo que puede llegar a venir con un proyecto de ley en base a estos reclamos que están teniendo los municipios fue Yolanda Vega, ex intendenta de San José de los Cerrillos y que es actual diputada nacional. Estuvo presente, tomó la palabra y contó algunos detalles de que se viene, por lo menos está planificando un texto en donde se genere la posibilidad de que a los municipios que hoy están pagando el IVA, actualmente del 21%, pueda eso descender a 10,5% del IVA. ¿Sí? Que los municipios no paguen el 21%, sino que paguen un 10,5%, que sería básicamente llevarlo a la mitad, ¿no? Básicamente este impuesto que decíamos a veces le genera tantos problemas. Y esto lo que explican es que sería un círculo muy productivo, no solamente para tener menos carga impositiva para los municipios, sino además que esto también se vea representado en la baja de las tasas para los vecinos de los municipios, lo cual generaría lógicamente también una cierta productividad y un aumento en el consumo. Siguiente placa, para repasar lo que fue la reunión de ayer. Dijo Yolanda Vega, la diputada de Innovación Federal, representante de la provincia de Salta, es un verdadero motor de desarrollo local y regional y es un plan de estímulo para la base piramidal del Estado público en referencia a la posibilidad de llevar a cabo esta baja en el porcentaje del IVA. En las siguientes placas vamos a repasar los que estuvieron presentes, que un poco lo mencionábamos en las fotos. Decíamos Rosana Chala, la intendenta de San Miguel de Tucumán, el intendente de La Plata, Julio Alac, Dante Velázquez, del municipio de La Quiaca de Jujuy. Siguiente placa, para seguir repasando quienes tomaron la palabra y quienes estuvieron ayer presentes. Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza en Buenos Aires. Jorge Ferraresi, del municipio de Avellaneda en Buenos Aires. Juan Manuel García, de Machagay, Chaco, que también estuvo tomando la palabra. Y en la última placa, el repaso final de quienes estuvieron presentes. Luciano Moreira, de Monterrico, Jujuy. Javier Preto, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, y Rogelio Biasi, jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario. Por lo menos han dejado instalado el tema, Pato, los municipios que no suelen tener un rol tan protagónico dentro de la Cámara de Diputados, y esta es la segunda vez que tienen la oportunidad de venir aquí a una comisión. Sí, yo estaba haciendo memoria porque mientras vos hablabas trataba de recordar. Sí. Yo creo que el resultado de las elecciones del 2023 y del 2025, en algún caso, algún intendente libertario hay en algún rincón de nuestra querida patria, pero no sé si hay más de uno o dos, me parece que no. Sí, acá lo que veo es que hay mucho dirigente peronista importante, ¿no? Está Espinosa, está Ferraresi, está Alac. Lo que veo es que en este marco, donde no hay intendentes libertarios y hay mucho peronismo, no le veo este proyecto demasiada andadura. Yo no le veo. A lo mejor hay milagros, pero yo soy un hombre de poca fe. Claro, pero bueno, nada. Todo dependerá, Pato, porque también se habló del rol de los municipios dentro de la discusión del presupuesto 2016. Sí, por eso. Y me parece que tal vez puede llegar a estar más enmarcado en las propuestas, el intercambio y las negociaciones con el presupuesto y no tanto con un proyecto de ley. Puede ser. Nos tenemos que ir. Romero, le queda algo pendiente. 11:30 empezó la reunión del Consejo de Mayo y listo, ¿no? Ahí estamos. Bueno.
Hasta acá llegamos. Gracias, Romero. Gracias, Olaverrieta. placer, Pato. Enseguida la continuidad en DTV. Nada más. Gracias. Buenos días.